Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ha llegado el momento de presentar Clínica del Alma con el doctor Noé Castillo. Hemos venido hablando de varios días al respecto de la comunicación, tanto dentro del hogar como también dentro de la familia. Una de las cosas bien importantes que tenemos que reconocer que es importante la comunicación, aún hasta para saber qué es lo que está pasando en la vida de nuestros hijos y aún voy a decir en la vida del cónyuge. El problema es cuando no lo hacemos y por esa razón hay mucho problema. La semana pasada estuvimos hablando y estuvo con nosotros el pastor reverendo Abraham Celada, Calam. Estuvo con nosotros en un programa muy especial, fue de mucha bendición ese programa, ya que estuvimos hablando al respecto de corregir a nuestros hijos. Una de las cosas que estuvimos hablando es a veces, voy a poner cuando los padres tenían ese problema de corregirlos, por eso estuvimos hablando en Proverbios 14:17, el que fácil se enoja hará que dice locuras. Hay muchos padres de familia que tanto la madre como el padre hacen muchas locuras, aún hasta para corregir a sus hijos. Y el otro extremo, o sea, cuando uno está enojado, cuando yo estoy enojado, voy a poner un ejemplo, voy a tratar de corregir a mi hijo, si estoy enojado, lo voy a hacer de mala forma. Ahora, me voy al otro extremo, cuando a veces no quiero corregirle, y dice la escritura, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, él enaltece la necedad. Porque a veces no queremos corregirle tan rápido y dejamos una y otra vez, dejamos pasar situaciones hacia los hijos. Eso estuvimos viendo la semana pasada, como es algo muy importante que nosotros tenemos que ver, pero en esta semana estaremos viendo algo más importante que cada día el Señor tiene que hacer en nuestra vida. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que ver es ver cómo podemos nosotros hacer para poder corregirse. Permiso. Base. Nos vino una pregunta y es acerca de los hijos que no reciben o que resisten la corrección. ¿Qué se haría en ese caso? Y otra también muy relacionada a esa es qué se hace en el caso de los hijos que fingen recibir corrección y al fin de cabo no hacen ningún cambio o no hay ninguna transformación. Muy bien, agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de que a través de la internet o algo nos estén haciendo preguntas. Estas estuvieron haciendo durante la semana. Estamos muy agradecidos por esta pregunta. Se recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo un texto muy importante. Cuando tenemos que corregir a nuestros hijos tenemos que tener mucho cuidado porque dijimos, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Una de las cosas que tenemos que ver cuando el muchacho por sí, el niño por sí va a ser necio, va a querer siempre hacer lo que quiera. El muchacho siempre tiende, es por nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza, vamos a decir, mundana, porque nacimos así, la misma, aún David dijo, en pecado me concibió mi madre. No sé si haya sido en adulterio o qué, pero aunque dentro de un hogar las cosas estén bien, como quien digamos se casaron bien, o sea, se casaron y el hijo vino después del casamiento, no es que vino en pecado, sino la naturaleza humana por causa de la desobediencia de Adán y Eva, que vino la muerte, de ahí vino la desobediencia. Entonces de ahí usted, como dijimos la vez pasada, vimos en Caín y Abel.
cómo es que se pone encima o se pone contrario a Caín sobre Abel y hasta lo llega a matar, su naturaleza. Y esa naturaleza continúa, que aunque cuando después Dios destruyó la tierra, digamos en el tiempo de Noé fue destruida la tierra, pero Noé y su familia venía con su naturaleza carnal. Por eso voy a parar un ratito y les quiero decir, es importante nacer de nuevo, porque entonces la naturaleza carnal tiene que morir y entonces tiene que venir la naturaleza de parte de Dios a nuestra vida. Una de las cosas importantes que yo quiero que usted entienda es que la necedad está ligada, está enraizada en el corazón del muchacho. Si lo vemos aún desde niño, como dijimos algunas al respecto, digamos desde cuando estaban pequeñitos, aún de meses, ya comienza a ponerse enojado. Hay niños que vienen muy enojados, hay unos que también pasan tranquilos, pasan varios días tranquilos, algunos meses. Pero a través del tiempo, ¿qué llega a suceder? Se están rebelando, quieren hacer su capricho, quieren hacer su necedad. Máxime cuando no se le pone atención, se va dañando su corazón. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso cuando Salomón estaba hablando al respecto, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Siempre va a estar. Y esto voy a decirle, y permita decirle de esta manera, aún a los hijos de los pastores, hijos de apóstoles, hijos del mejor cristiano que haya, ese viene la necedad, está ligada al corazón del muchacho. Si no se le sabe corregir, por eso la segunda parte está, más la vara de la corrección lo alejará de él. O sea, la misma escritura está de que al muchacho no hay que apartar la vara. O sea, es la corrección. No le estoy diciendo que hay que estarle pegando solo por pegarle, porque como ya la Biblia dice así, entonces yo le voy a estar pegando a cada rato, pero no. Pero vayamos con el asunto de la pregunta que nos acaban de hacer. Cuando dice los niños necesitan corrección, sí la necesitan. Voy a decirle, aunque no les guste, traten de resistirla, aún en el profundo de su corazón, realmente tienen el deseo de que alguien les quite la necedad. Aún el muchacho, voy a poner un ejemplo, uno sabe como muchacho que está haciendo mal, pero si los padres dejan y permiten que esa necedad vaya creciendo cada día más y más, porque cuando no los corregimos le estamos permitiendo que crezca. A veces también cuando nosotros le pegamos mucho también hacemos que crezca esa necedad. Ahora, la corrección, escuche bien esto, la corrección, o sea, cuando dice que la vara lo va a alejar, la corrección les va a ayudar a tener dominio propio. Fíjese bien, porque ellos se van a controlar, van a saber que aquello es malo. Si yo tengo agua y la estoy botando, porque a veces pasa con el muchacho, y a veces le decimos que no, o está rompiendo tal cosa, y le decimos que no, él quiere como por capricho seguirlo haciendo. Es su necedad, es su naturaleza. Lo voy a poner a otro ejemplo más diferente. Recordemos nosotros los adultos, cuando nos corrigen, siempre queremos hacer nuestra necedad, queremos hacer nuestro capricho y no queremos que nadie nos corrijan, como que nosotros no la sabemos todo. En cualquier circunstancia nos están corrigiendo, aún hasta la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de conducirnos. Yo me creo, póngale, yo digo voy manejando a alta velocidad y yo creo que lo estoy haciendo bien. Me corrigen y yo no voy a querer hacer caso hasta que llego a entender. Voy a poner otro ejemplo. Y en nuestros países pasa esto, aún aquí en Estados Unidos está pasando eso, que hay mucha gente que no se pone su cinturón de seguridad. Ahora, ¿para qué es ese cinturón de seguridad? Si yo lo llego a entender que ese cinturón de seguridad, aún el que va conmigo como copiloto, lo lleva, ese cinturón de seguridad le va a prevenir no del accidente, no de algo que le va a suceder, sino aunque le suceda, pero no va a poder llegar a topar en el vidrio de enfrente o el windshield, como se le pueda decir. Porque si uno no tiene eso, entonces va a ir a topar y muchos que no lo han tenido se dan en la cabeza, se han roto la cabeza y ahí viene la muerte. Entonces, ¿qué está pasando? Que el cinturón le sirve de protección. Cuando yo entiendo eso, pero fíjese bien lo que le estoy diciendo, nosotros nos cuesta
hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando no entiendo que es para mi protección, le voy a poner otro ejemplo. Y está sucediendo mucho y han habido accidentes fuertes cuando uno va hablando por teléfono. Y entonces voy a ponerle un ejemplo. Yo voy hablando por teléfono y voy en la calle y me voy a pasar una calle de una acera a la otra y voy hablando. A veces no tengo el cuidado que vienen vehículos. Entonces, ¿por qué? O a veces voy texteando, yo he visto gente y a mí me ha pasado a veces que he tenido que parar porque la gente va y tan calmada, máxime aquí en Estados Unidos. Porque uno les tiene que dar permiso, tiene uno que darles el tiempo que pasan y a veces pasan tan lentos que a uno a veces quisiera, como dicen, tal vez en su naturaleza, echarles el carro encima. Ahora, en nuestros países no están respetando todo eso. Entonces, si usted está texteando y va caminando, ahí sí que pare unos segundos y fíjese si tiene que pasar, es para su bien. Entonces, pero como no estamos de esa manera, queremos hacer siempre nuestro capricho, ahí es el problema. Ahora, fíjese que nosotros por naturaleza somos de esa manera. Aún la palabra me enseña que hay mucha necedad porque dice el necio en su corazón, no existe Dios. Por eso hasta hablando las palabras blandas opacan a las ásperas. Aún están hablándole a la mujer sabia, edifica su casa, pero con sus manos la derriba. ¿Cuántas mujeres por su capricho, por su necedad, por su forma de pensar, por no meterse, voy a poner un ejemplo, a establecer el reino de Dios, a la cultura del reino, sigue haciendo su capricho y ahí es donde destruye tanto que le ha costado construir para que en un momento lo destruya con sus manos? Pero ahora regresemos pues a lo de los niños. Le hice entender y nosotros queremos que el niño sea tan sabio, que el niño sea que cuando uno le diga tal cosa, obedezca rápidamente, pero por eso le puse el ejemplo de nosotros. No tan fácilmente nosotros aceptamos la corrección, obedecemos tan fácilmente. A veces nos han hablado una o dos veces. Voy a poner otro ejemplo. Alguien que toma licor, dígale que es malo, para él que le importa que sea malo, lo que él quiere es satisfacer su necesidad de tomar licor. Y a veces no se principia por una necesidad que hay, que tiene sed o ya hay que calmar, porque eso ya es ya cuando una persona está muy enferma al respecto de eso. Pero voy a ponerle un ejemplo. Viene y pelea con la esposa, entonces se va a refugiar en el licor. Ahí se refugia. Al refugiarse en el licor, ¿qué es lo que le está pasando? Trae problemas a su vida, se enoja, se entristece más. Le voy a poner otro ejemplo. Escuche bien esto, y estoy hablando tanto de los niños, para que usted vea y va a considerar lo que es un niño. Y entonces, cuando consideramos a un niño que no va a querer ser corregido, fíjese bien, los muchachos, jóvenes, señoritas, aún adultos, cuando preparan una fiesta, van a, digamos, el domingo, ya están con cispa, que no sé qué esto, que tal cerveza con la otra, y luego están llevando la cerveza. Saben que en esa cerveza, o sea, al tomar la cerveza, les trae problema. Qué lindo sería que uno dijera, pues voy a tomar un poco de cerveza y con eso me queda. Pero no es de que están tomando cerveza, sino están tomando una otra. Y le voy a decir, toman más cerveza que soda. Si aún la soda tal vez nos basta un poco y ya quedamos satisfechos. Pero con la cerveza no. Toman hasta 3, 4 y hasta más en el día. Y ahí están. Y no solamente eso, sino sabe que los van a poner, cuando se embriagan, van a perder la cabeza, van a perder el sentido y van a hacer cosas fuera de lo natural. Cosas que están dentro de su alma y van a salir de sus emociones, van a estar saliendo. Entonces, corríjale usted de esta manera, no va a querer ser corregido. Y por eso veamos a los niños. Pero al niño si queremos que al corregirlo obedezca fácilmente. Pero veamos nuestra naturaleza carnal. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al enseñarle al hijo a que tenga dominio propio a través de la corrección. Le voy a decir algo tremendo. Dios manda que los padres no detengan la corrección de sus hijos. La indicación de esta escritura es que les puede salvar de la muerte espiritual. Cuando estamos viendo que la vara los va a salvar de la muerte espiritual, no la muerte solo física y aún muerte física. Porque si se entregan a droga, a vicios o a pecados, así como los pandilleros,
o a guerrillas o a cosas malas, vamos a decir, en bandas así, es más, o a droga, a vender droga, fácilmente van a morir. Están más propensos a morir porque los va a perseguir la autoridad. Mientras que no haciendo esto, va a poder vivir mejor. Yo se los he dicho varias veces y lo he testificado. Tengo los compañeros que estuvimos estudiando aún en la escuela, que crecimos, y aún voy a decir jóvenes dentro de la iglesia, ¿dónde están? Ya no existe casi ninguno de ellos. Es poco, tal vez dentro de todos los amigos son 2 o 3 que me atrevo a decir que viven, que existen. ¿Por qué razón? Como se entregaron a vicios, se entregaron a todo eso, ya están muertos. Y unos pues se entregaron así a vender droga y ya están destruidos. Entonces debemos de tener cuidado con al respecto de esto. Entonces, pero lo más difícil, aún podría uno morir en un accidente o algo. ¿Qué es lo que pasa? La muerte espiritual. La corrección lo va a detener de la muerte espiritual. Si lo corregimos, vamos a decir, no morirá porque va a nacer de nuevo. Qué importante reconocer que nazca de nuevo. Ahora, nosotros, y Dios nos está declarando a nosotros, y nos declara que los libremos hay que su alma del infierno. Yo tengo que ayudarlo a que su alma sea librada del infierno. No solo luchar con los hermanos o gente, sino también nuestros hijos, que puedan ser libres, digamos, de una muerte espiritual o aún del infierno. Entonces es algo importante que tengamos eso. Doctor, ¿Pase? acaba de entrar otra pregunta y es que si es posible que Satanás tenga control o influencia sobre los hijos. Ok, vamos a contestar esa, gracias. Uno puede decir que no, y máxime si uno está orando puede decir que no. Pero si aún en nuestra vida, voy a poner este ejemplo, vamos a dejar un poquito de los azotes, de controlar a los niños, porque esto va a ayudar, porque fíjense que estábamos hablando al respecto de librarlos del infierno. O sea, aún la misma Biblia dice que cuando una persona se salva, se está librando. ¿Por qué razón? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna, no se pierda. Aún dice también la Escritura que vayamos y prediquemos el Evangelio y aún sean bautizados, y el que no, ya está condenado. Entonces, fíjese bien eso. Entonces, nosotros les vamos a ayudar. Ahora, aunque seamos cristianos, Satanás siempre va a tratar de tener influencia y controlar a nuestros hijos, porque se va a aprovechar. Repito otra vez, se aprovecha de los adultos. ¿Por qué tanto problema en los hogares? ¿Por qué es que golpean? ¿Por qué es que pegan? ¿Por qué es que adulteran? ¿Por qué es que tantas cosas? Comienza con las obras de la carne. Igual, yo puedo comenzar ahorita tomando cerveza, estoy tomando té, pero puedo estar tomando cerveza, aquí puedo tener, o estamos en la mesa, o con los amigos, puedo comenzar a tomar cerveza. Luego entonces Satanás me va a influenciar a seguirlo haciendo. Fíjese bien, ¿por qué razón? Porque ya me salí del plan de Dios. Si no me salgo del plan de Dios, si busco a Dios, Satanás no va a poder controlar mi vida, no va a poder influenciarme. ¿Por qué razón? Porque estoy buscando a Dios. Al buscar a Dios, estoy alejando a Satanás. Lo mismo va a pasar con nuestros hijos. Pero como la culpa nuestra es que no nos metemos en el Señor, entonces estamos dejando, voy a decir, a la merced, estoy dejando a que el enemigo haga lo que quiera con ellos. Por eso puede tener cuidado con nuestros hijos. Satanás trata de influenciar y controlar a nuestros hijos. Sí puede capturarlos a corta edad. A la edad, ¿por qué? Le voy a decir por qué razón. Viene aun cuando los corregimos. Fíjese bien que dice que aun cuando los corregimos y los corregimos mal, los podemos llevar a ira, a enojo. Porque voy a poner, si estoy golpeando a mi hijo, voy a poner un ejemplo. No sé qué día de estos vi en Facebook, mandaron unos videos ahí, donde le estaban pegando a varias mujeres. Y quiero decirle importante, eso a mí me daña, porque también pasé una situación de esas cuando yo miraba que mi papá le pegaba a mi mamá. Ya se los he dicho, a cierta edad, ya no recuerdo cuál fue la edad, cuando yo me le paré a mi papá y le dije que ya no podía golpear a mi mamá, porque si no entonces las tenía que ver conmigo. Sé que le falté el respeto, sí lo sé,
Pero a la vez, voy a decir, le di gracias a Dios porque al faltarle el respeto, nunca más mi papá le volvió a tocar un pelo a mi mamá. O sea, no le pegó. Gracias a Dios ya se convivió bastante mejor. Y escuche bien, aunque mi papá iba a la iglesia, escuche bien esto, nos mandaba a comprar la cerveza y los cigarros. Y él predicaba la palabra. Esa era nuestra vida del evangelio. Es lo que hemos estado hablando de solamente ser creyentes, no nacer de nuevo, no meternos más en el Señor. Entonces, si yo no me meto más al Señor, mis hijos pueden ser influenciados porque yo estoy siendo influenciado por el enemigo. Mientras si yo me meto, cubro a mis hijos, los cubro de la protección que va a haber de parte de Dios. Por eso aún la Escritura dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando yo me meto en el Señor, estoy cubriendo mi casa. No estoy diciendo que un hijo puede perderse, pero ahí es donde nosotros vamos a tener mucho cuidado al respecto de eso. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Como dije anteriormente, los azotes le ayudarán a tener dominio propio para resistir las fuerzas del mal que trata de controlar su vida y llevarlos al infierno. En Proverbios capítulo 29, si usted tiene su Biblia, versículo 17 y aún el versículo 15 y el versículo 17, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjese bien, se lo voy a repetir otra vez. Está en Proverbios capítulo 29, versículo 15 y el versículo 17. Porque hay mucha gente, muchas madres que consienten a sus hijos, porque pobrecito no hay que corregirlo. Ay, pobrecito el muchacho porque no va a entender. Mentiras, entiende. El niño, la criatura entiende, los jóvenes entienden, todos entendemos, pero nos queremos hacer los locos. Aún en la iglesia, en el templo, nos hacemos los locos y creemos que no entendimos bien, pero ese es el que tener cuidado. Dice en el Proverbios 29, versículo 15 y luego el 17, la vara y la corrección dan sabiduría, qué tremendo, sabiendo darla. Ya les dije que hay que saber pegar bien, hay que usar bien la vara. Mas el muchacho consentido, fíjese bien, avergonzará a su madre. ¿Por qué está hablando aquí de la madre? Porque son las madres las más consentidoras, que no le voy a decir que ahí están padres. Hay muchos padres que son consentidores, pero fíjese la otra parte, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Por qué razón podremos decir que nos dará descanso? Porque serán muchachos que no van a estar metidos en pandillas, en cosas malas, en droga, no van a estar en cosas así matando y todo eso. Le voy a poner el ejemplo mío. Prácticamente tuvimos descanso y está dando alegría a nuestra alma. Nuestros 3 hijos, gracias a Dios, y eso que tal vez no los corregimos como debería de ser, todavía había aún, podemos decir, el tiempo antiguo que no les dimos ese cariño que debería de ser. Se los he explicado que a veces cuando íbamos en el carro, ellos se iban riendo y a veces les decíamos que se quedara callado, sabiendo de que se estaban riendo y que no darles esa libertad. Pero aún de esa manera que no nos sobrepasamos, pero aún se les corrigió. Mi esposa sí les pegaba, sí los castigaba y yo los castigaba hincándolos, castigaba de otra manera. Pero viene ahora, se cumple esta parte segunda en el versículo 17 cuando dice, corrige a tu hijo, te dará descanso y dará alegría a tu alma. Porque ahora, voy a decir, los 3 están dentro del ministerio. 2 son pastores y 1 es profeta. Entonces, ¿qué ha venido a dar descanso para mí y alegría a mi alma? O sea, yo me siento feliz de lo que ellos están haciendo, porque están haciendo lo más importante en nuestra vida, aunque estudiaron, aunque estaban estudiando, pero llegó un momento a que quisieron servirle al Señor y para nosotros, para mí, en este sentido, para mí es voy a decirle, la carrera más grande que tengo en mi vida, poderle servir al Señor, porque estoy ahí sí que cambiando vidas, salvando vidas de que caigan en el infierno. Muy bien, pero ahora tenemos que entender, y aún los 3 hijos, si pongo a mis hijos, cada niño es distinto, difiere de los demás.
Si tenemos en una clase de niños, aún en una escuela, o en la escuela bíblica, vamos a poner del templo, tenemos que entender que cada niño es distinto y difiere de los demás. Tenemos que entender que todos los niños tienen diferentes problemas en su vida y necesitan ayuda y una corrección a la manera de Dios. Hay niños, voy a poner otro ejemplo, hace años, tal vez como 15 años atrás, aquí dentro del templo, una hermana que estaba a cargo de los jóvenes en aquel entonces, estoy hablando casi 15 años atrás, ella pidió a los niños que dibujaran cómo era la casa de sus padres, cómo estaban ahí los padres. Y nos llevó, después ella me mostró, y de veras nos sorprendió los dibujos que hacía. Habían niños, jovencitos, no muy grandes, donde hacían que la casa era como un infierno, donde que habían problemas graves. Se lo digo, nos dolió, a mí me dolió, voy a decirle en este momento, el corazón, el alma, para preocuparme, aunque después hablé con unos padres, se molestaron y lo que pasó fue que se fueron de aquí de la congregación. En vez de agarrarlo bien, lo agarraron mal. Pero ellos lo expresaron, cada quien hizo dibujos, que dibujaran cómo eran sus padres, que dibujaran cómo era su casa. Y quiero decirle que ese fue un problema grave y cada quien tenía diferentes problemas. Algunos tal vez podrán decir que tienen dinero, pero están sufriendo de otra manera. Voy a decirle también de esto. Podrá que su padre lo están tratando bien, pero están pasando pobreza, están pasando situaciones difíciles. ¿Cuántos hogares hay destrucción, divorcio? Y los hijos también no aguantan eso. Pero cuando vienen a la iglesia, uno mira a los niños corriendo, haciendo rebeldía, cuántas cosas. Cuando deberíamos de hacer más tendría que ser los padres. Porque si nosotros los agarramos, queremos que podemos ayudarles en algo, pero no en todo. Son los padres que tienen durante casi 6 días a sus hijos y luego solamente vienen a la congregación para la escuela bíblica, póngale ni 2 horas, casi es 1 hora de enseñanza y después quieren que se les corrija. Hay mucho cuidado, porque nosotros no lo podemos así, porque aunque yo le diga a un niño, le voy a poner un ejemplo, no digas esas malas palabras, o ora, haz estas cosas bien, en su casa que están oyendo. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, son distintos problemas, difieren del uno al otro. Ahora, yo sé que esos niños van a necesitar ayuda, pero esa ayuda primero tengo que recibirla yo de parte del Señor. Si yo voy a ponerle a querer corregir, pero a la manera como me corrigieron, voy a tener problemas, porque para mí me trataron de otra manera. Pero ahorita mis hijos no sé qué problemas traigan. Por eso le digo, nacieron en un hogar cristiano. ¿Cuántos aquí en la congregación o en diferentes congregaciones han nacido en un hogar cristiano? Pero le voy a poner otro ejemplo. Puede ser que sean cristianos, pero ¿qué están viendo sus hijos en su hogar? ¿Mentira? Una vez dentro de esos dibujos que estaban ahí diciendo, viene y uno de los niños, que hasta pusieron su nombre, y nos dimos cuenta, dice que en el hogar hablaban los padres mal de nosotros, y eso lo escuchaban los niños. Lo pusieron ahí, que siempre oían hablar a los padres de familia mal de nosotros. Voy a poner, no le estoy dando permiso a que hable mal de nosotros, pero ¿por qué no sacaban los niños? O cuando van a resolver un problema, ¿por qué no lo mandan a la sala? Mándenlos. Que no vean ahí que ustedes están como peleando porque estamos discutiendo, que no hay que hacerlo. O sea, discutir el problema, sí hay que hacerlo, pero no que se grave el problema. O sea, que se ponga muy mal el problema y que lleguemos a insultarnos, que lleguemos a maltratarnos. Porque eso los niños lo ven y a ellos les afecta su alma, aún sus emociones. Van a la escuela, ¿cómo van? Me decía una vez una criatura, viene y dice, no, yo cada vez que voy a la escuela, dice, cada vez que voy a la escuela, no puedo captar las enseñanzas porque estoy sabiendo qué está pasando en mi hogar. Fíjese qué estaba pasando él. Y los padres cuando no miraban que estaban con calificaciones muy bajas, entonces lo estaban corrigiendo, lo castigaban y le pegaban y cuantas cosas, sin antes preguntar por qué razón no escuchaba dentro de la clase. Si le hubieran preguntado por qué razón, entonces él le hubiera podido sacar su corazón, abrir su corazón y decirle, es que se están peleando ustedes. Cada vez que regreso,
de la escuela, veo a mi mamá llorando, está pasando situaciones difíciles. Entonces, todo eso, por eso es de que no podemos decirle, haga esto con su hijo. ¿Por qué razón? Porque son distintos y difieren del uno al otro. Ahora, dijimos, ellos pueden adquirir dominio propio. Les vamos a ayudar a que tengan dominio propio por sí mismos. Ahora le voy a decir, sin la intervención de sus padres. Podemos decirlo de esa manera. ¿Por qué razón? Ese dominio propio por sí mismo, sin la intervención, vamos a decir, de los padres, vamos a poner la reprensión y los azotes. Pero si ellos ven dentro de su casa el comportamiento de ustedes, que ustedes se están acercando a Dios, que están dependiendo de Dios, que reconocen a Dios, yo le digo que esa criatura no necesitan estar corrigiendo mucho. Es muy poco, se lo aseguro. Porque voy a poner, yo estoy peleando con mi esposa, con mi cónyuge, le estoy pegando, la maltrato, la denigro, la bajo por saber cómo ellos ven eso. Cuando aún yo los corrija a ellos, en vez de que ellos se arrepientan, ¿qué van a hacer? Les da más cólera, porque saben que estoy haciendo algo fuera del orden. Entonces, en primer lugar, el que necesita ser corregido son los padres. Yo creo que yo necesitaría, voy a ponerme en ese caso, yo necesitaría la corrección de parte de Dios para poder corregir a mis hijos y no permitir que Satanás avance o los influencie en sus vidas. Soy yo. No voy a decir, mi hijo, no fume, no se drogue. Pregúntele usted a todos los que se están drogando. Pregúntele hasta dónde están y por qué están llegando. Porque sus padres se divorciaron, porque también aunque estén los padres ahí no los atienden, o los maltratan, aún han sido abusados, porque pasa eso, aún dentro de la familia. ¿Cuántos jovencitos, cuántas niñas, aún niños han sido abusados por sus familiares? Hemos sabido muchos casos de eso y no sabemos qué están sacando. Y por eso es importante, porque entonces están siendo influenciados por Satanás y se entregan a drogas, se entregan al pecado, se entregan a la maldad. Y yo le podría decir a ustedes que son padres de familia, sé que actúan muchos así porque todavía no han sanado su alma. Y eso he tenido casos de esa manera. Una vez una madre le pegaba a sus hijas, creo que no sé si eran 3 hijas o 2 hijas, no sé si estaba, me recuerdo bien, pero fíjese que cuando se le ministró la consejería, esta mujer descargaba su cólera contra sus hijas y decía, es que me da cólera porque yo, si viví mal, me maltrataron mis padres y por qué mis hijas están viviendo bien. Fíjese que a ella le daba cólera que sus hijas estaban viviendo bien. Entonces, al contrario, las regañaba, les pegaba de cualquier cosita, pero no les corregía la situación, sino descargaba su cólera. ¿Por qué? Porque ella había sido violada, había sido abusada, y no solo una vez, sino varias veces. Y por eso ella tenía esa cólera y no la había sacado, hasta cuando Dios sanó su alma. Entonces, todavía nosotros los padres podemos estar teniendo situaciones difíciles en las cuales está provocando nuestra ira y nuestro enojo. Ahora, averigüe con su hijo, averigüe con su hija. No solo es de averiguar y sacarle la verdad, porque no todos quieren decir la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no solo porque hayan sido abusados, han sido rechazados. Aún los amigos o amigas los rechazan. Entonces se siente rechazado y al sentirse rechazado, el enemigo está influenciando en su vida. Y por eso es importante tener cuidado. Pero repito otra vez, una de las cosas importantes en su vida, tanto los padres de familia, busquen de Dios. Yo soy el primero que debo buscar de Dios. Porque si no, voy a poner un ejemplo. Voy a que mi hijo o mi hija, no tengo hijas, pero vamos a decir que una hija viene y me dice, fíjese que fui violada. ¿Cómo voy a responder? No voy a responder también como aplausos. Tampoco voy a calmarme. Ahora, si no ando bien con Dios, voy a responder de una manera fuerte. Y voy a querer ver si puedo ir a golpear a la persona o la golpeo a ella porque le echo la culpa que por qué le pasó. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy sacando? Cuando yo lo que tengo que hacer es meterme en el Señor y poderle ayudar ahora a ella de esa situación. O viceversa, si mi hijo violó o abusó a una niña, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con pegarle vamos a sacar mi cólera, pero eso no va a sanar su alma.
es de corregirle, de saberle corregir. Entonces, ¿sí pueden ser influenciados? Sí, así es. Entonces, voy a ponerle, a veces hemos recibido llamadas de padres que nos han dicho que se han llegado a sentir enfadados con un hijo. Así que penosamente admite que realmente han llegado a sentir hasta odio hacia su propia sangre y carne. Fíjese bien, ¿cuántos a veces, y aún escuche, y ya el tiempo se me está pasando, hemos sabido de casos y niños nos lo han contado? Cuando a veces dice, es que mi papá o mi mamá me dice que por culpa mía ellos están pasando esa situación. ¿Qué le están diciendo a la criatura? Que mejor no hubiera venido. ¿La criatura tenía la culpa? No, fue una relación. Si fue de que lo hicieron bien, se satisfacieron, o fue de algo de un enojo, ¿saber qué? Pero tuvieron relaciones sexuales y de eso viene la criatura, no se cuidaron. Entonces ahora le están echando la culpa a la criatura por su situación. Y es por eso que han llegado a odiar. A padres nos han dicho eso, que han odiado a sus hijos. Entonces ahí es donde nosotros como padres tenemos que tener cuidado, porque estamos odiando, estamos maldiciendo, estamos maltratando nuestra propia sangre y nuestra carne, porque ellos son parte nuestra, ellos son parte de nosotros. Es mi sangre. La madre lo tuvo por 9 meses, 7, 6, los meses que los haya tenido. Ahora, yo soy el responsable, como hombre, soy el responsable de saberlos atender y no odiar a mi propia sangre. ¿Estamos claros? Entonces, debo tener cuidado al respecto de esto. Le voy a decir, los padres que desobedecen a Dios perderán su paz. Los padres, ahí sí que tengamos cuidado, que desobedecen a Dios, pierden la paz, pierden la tranquilidad y son los que hacen realidad locuras. Permítame decirlo de esa manera, se hacen locuras dentro del hogar, aún hasta para corregir. Muy bien, hay otros que se evaden la corrección. Y sabe que, ¿cuál es el problema? También los padres, como dije anteriormente, no van a tener descanso ni tranquilidad en su mente y en su espíritu. Porque un hijo malo no le va a dar descanso a usted. Siempre le va a dar problema. Usted no va a estar viviendo tranquilo. Por eso es importante que de aquí en adelante usted busque a Dios. Busque la manera, permítame decirlo así, busque la manera de buscar a Dios. No ponga prioridades las otras cosas, sino lo primero para usted debe de ser Dios. En todo debe ser Dios para usted. En su trabajo, en su casa, en donde usted esté, tiene que estar el Señor en su vida. Ahora, no es de la noche a la mañana, le va a costar, porque lo que ha sembrado de años y años, le va a costar recuperarlo. Pero qué importante saber que sí lo puede hacer. Yo creo que sí se logra. Hemos visto buenos resultados y esos resultados pueden estar en usted. Si usted se arrepiente y reconoce a Jesucristo y sabe la necesidad que usted tiene de parte de Dios, si usted sabe que usted necesita de Dios, es importante que en esta hora se arrepienta, reconozca. Madre, también reconozca su error, cómo ha estado actuando con sus hijos y no permita que el diablo influencie a ellos, porque somos los culpables de la vida de nuestros hijos. Si ellos se pierden, somos los padres los culpables. Si ellos se van al mundo, a droga, a vicio, a pecado y hacen cosas fuera del orden, la culpa tenemos los padres, porque los hijos son bendición para los padres y son bendición para el hogar. Qué lindo sería que usted se arrepienta en esta hora y me mande ahí. Y si aún después del programa, mándeme y estaremos orando. Dígame, póngame ahí su nombre. Y aunque no lo saquemos después aquí, usted va a estar diciendo su nombre y decir, yo Juan, yo Pedro, me arrepiento en esta hora o pido oración, para luego después del programa estar en oración y pedirle a Dios que le dé sabiduría. Porque es importante que usted tenga sabiduría. Porque le digo otra vez, una vez más, somos responsables. Si estas criaturas cuando lleguen a ser buenos padres, buenos esposos, se hará una bendición para nosotros. Pero si llegan a ser malos hijos, mi responsabilidad está por delante. Y yo no quiero ser responsable de que mis hijos anden mal ni tengan hogares malos, sino mi deseo y mi anhelo es que mis hijos cada día sean mejores que nosotros.
Se los dije la semana pasada, cuando ellos salieron de pastor, les dije que ellos van a ser mejores pastores que yo. Si llegan a ser apóstoles, van a ser mejores apóstoles que yo. Si son padres de familia, tienen que ser mejores padres, tienen que ser mejores esposos que yo, porque ya puse una parte, les di un ejemplo, ahora ellos tienen que poner el ejemplo a sus hijos. Puede usted arrepentirse ahí y vamos a orar en este momento, a pedirle a Dios que Dios obre en su vida. Inclinemos el rostro. Padre, en esta hora, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Pero en primer lugar, me uno a todos los hombres, me uno a todas esas mujeres, madres y padres, que ahora mismo están ahí pidiéndole perdón, pidiéndote perdón. Que en primer lugar debo de reconocer que he hecho las cosas malas, que no las he hecho conforme a tu palabra, que no he permitido ser amoldado, no he permitido que tu palabra entre en mi vida y por eso he venido actuando de la manera que he actuado, creyendo que ha sido mejor, pero no he agarrado la responsabilidad como padre de poderle enseñar a mis hijos. Es solamente como padre, solo para trabajar y darle la comida, y sé que no es solamente eso, pero tú nos vas a dar conforme a tu palabra, nos enseñas cómo debemos de ser con nuestros hijos. Y en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, aquellos que se están arrepintiendo y aquellos que van a poner su nombre ahí, clamamos por cada uno de ellos, que ahora queremos recapacitar, nos arrepentimos, reconocemos nuestro error y a la vez creemos en ese Dios todopoderoso y confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, el cual nos va a ayudar a hacer las cosas mejores como aún no lo hemos hecho. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Qué bueno es que usted nos pueda escribir, mándenos alguna nota y dígale qué tal pareció y si se molestó por esta plática, sería bueno que me lo mandara a decir, ¿verdad? Para yo poderle contestar si estuvo bien o me pasé o no me pasé, sería bueno que lo haga porque yo sé hasta dónde estoy llegando. El apóstol Abraham le dijo una vez a una persona, cuando a mí se me hirió, perdone, le dijo, no quería herirla, quería matarla. Pero entonces eso es lo que queremos hacer con usted, que usted se arrepienta y aún después vamos a estar hablando los hijos cómo deben de comportarse con sus padres para que ellos también se arrepientan de su comportamiento. Que el Señor les bendiga en esta hora y será el próximo miércoles que estaremos aquí en Clínica del Alma y sería lindo que le avise a los demás. Y como queda grabado, yo creo que va a ser de mucha ayuda, que si no alcanzó a oír todo completamente, pues que vuelva usted a escucharlo y dígale a los demás. Y creo que estaremos viendo si lo pasamos a YouTube en estos días para que usted lo pueda bajar ahí. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima semana aquí en Clínica del Alma.